Buenos días a todos y primero que nada agradecer a los colegas de la organización del Congreso Nacional de Ingeniería Civil 2021 de nuestro querido país hermano también, Perú, claro que sí. Y bueno, gracias a los que están aquí presentes. La charla, bueno, como dice su título, es sobre modelos avanzados de cálculo estructural. Particularmente me voy a centrar en el uso del concreto lanzado en excavaciones convencionales. Como ustedes sabrán, el concreto lanzado pues es un material complejo por su naturaleza. Tiene una de las propiedades que lo hacen especiales, es su dependencia en el tiempo en cuanto a su ganancia de rigidez y de resistencia. Y además, por la propia geometría, la forma que adquieren las excavaciones subterráneas, pues en muchas ocasiones tiene una geometría compleja. Y además, que es un material que al ser colocado en los bordes de una excavación, pues participa junto con el terreno en procesos también bastante complejos, pero tensodeformacionales, a medida que la excavación avanza hacia adelante. Entonces, lo que hemos desarrollado desde hace ya algunos años es toda una metodología de análisis y diseño integral de este tipo de mezclas y de este tipo de estructuras, que hoy en día podemos decir que va mucho más allá de las formulaciones simples que hacíamos antiguamente, en las que para calcular estas capas de concreto lanzado se empleaban elementos estructurales simples como tipo viga o tipo placas, en conjunto con otros elementos simples también como resortes, y las fuerzas se simulaban a partir de vectores, y se hacían pues sistemas estáticos bidimensionales muy simples en las que obteníamos las leyes de momentos, axiales y cortantes con fines de diseño, pero todo bajo hipótesis muy simplistas y en las que no podíamos ir más allá del comportamiento elástico lineal simple de una capa o de una placa, lo que fuera, de dimensiones constantes, ¿no? Hoy en día tenemos la posibilidad de crear modelos matemáticos con un nivel de aproximación a la realidad bastante más grande que, como dije, que hace unos años. Y también técnicas y herramientas para simular los procesos tensodeformacionales durante las excavaciones, y utilizar también geometrías bastante complejas, y incluir el comportamiento tiempo dependiente del concreto, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer una breve presentación sobre estas técnicas de las que estoy hablando. Y bueno, pues en primer lugar hay que tener una serie de consideraciones, empezando por la geometría de las capas de concreto lanzado, ¿no? Vamos a tener dos casos en excavaciones convencionales, dos casos extremos, digamos, los túneles excavados en materiales blandos o en suelos, que normalmente se excava con maquinaria, y por lo tanto los perfiles de excavación suelen ser bastante regulares, y las capas de concreto lanzado suelen ser bastante gruesas. En esos casos sí podemos hablar de un espesor relativamente constante y de un trabajo estructural completo, digamos, de un arco. Y en el otro extremo están las rocas fracturadas, donde normalmente avanzamos con explosivos, donde la propia estructura de la roca, más aparte el efecto del explosivo, nos generan perfiles altamente rugosos y con unas geometrías bastante complejas, y en los que las capas de concreto lanzado no suelen ser tan gruesas, y por las mismas irregularidades que tiene, distintos espesores en todo el perfil de excavación, pues es difícil considerar que una capa de concreto lanzado pueda comportarse como un arco o como una estructura completa, sino que más bien analizamos los efectos a nivel local que tiene esto para fines de estabilización y reforzamiento, y no tanto como soporte. Entonces, bueno, en esas primeras láminas, que
obviamente las tendrán a su disposición. En las primeras diapositivas hago una serie de consideraciones que están escritas en texto, no las voy a leer, pero las pueden consultar más tarde o el día que ustedes quieran. Entonces, como dije al principio, esto representa toda una metodología y corresponde con una filosofía de análisis y diseño integral que permite establecer los adecuados niveles de seguridad que se relacionan directamente con los niveles de incertidumbre previsibles en la obra. A esto me refiero con que en geotecnia todos sabemos que las herramientas que tenemos de caracterización del terreno, especialmente en el caso de los macizos rocosos, pues nos permiten de alguna manera estimar hasta cierto punto los parámetros mecánicos con los que vamos a hacer un modelo, que serían en teoría representativos de ese macizo rocoso. Sin embargo, siempre vamos a tener incertidumbres, desde la exploración geotécnica hasta pasando por la caracterización y después lo que será el verdadero comportamiento de ese macizo rocoso. Ok, entonces aquí, como dije, incluye una serie de consideraciones importantes. Les voy a pedir que me esperen un segundo, porque tengo aquí una cosa que tengo que... Un momento. Reenviar esta Toña, por favor. Bueno, vamos a empezar por el caso que ya mencioné, de excavaciones en roca. ¿Ok? En roca normalmente se forman bloques definidos por los sistemas de discontinuidades, sobre todo como dije, cuando se utiliza la voladura, pues tenemos perfiles especialmente rugosos y complejos, ¿no? Perfiles extremadamente irregulares y los espesores de concreto lanzado nunca van a ser homogéneos. Además, como ya dije también, durante las primeras horas de su colocación, el concreto se comporta como un elemento viscoso, deformable, plástico, que se adapta rápidamente a los procesos deformacionales de la excavación, de tal forma que cuando adquiere una cierta rigidez y resistencia de trabajo, tiene unas características que difícilmente se asemejan a un medio homogéneo continuo isótropo. ¿Ok? Aquí lo que estamos tratando de desarrollar esta metodología, cuyo objetivo es el de alcanzar una definición de esquema de sostenimiento que sea económica y mecánicamente eficiente, con la utilización racional de todos los sistemas que intervienen en este problema, de tal forma que las fuerzas que se logren consigan poner el terreno en un nivel de equilibrio a una cierta deformación que sea adecuada. Hace ya bastantes años, en el año 95, Evert Hoek nos escribió esta reflexión que me parece que habla muchísimo. Es muy importante retomarla. Vamos a leerla. Dice: la compleja interacción entre la roca en estado límite de falla en la periferia de la excavación y una capa de hormigón proyectado de espesor variable y con propiedades que cambian con el tiempo, desafía los intentos de un análisis teórico. Un claro entendimiento del comportamiento del hormigón proyectado, el concreto lanzado, requerirá aún muchos años de experiencia. Esto fue escrito en 1995. La pregunta es si ya han pasado esos años. Yo creo que nunca vamos a llegar a tener una representación perfecta de un esquema de concreto lanzado. Sin embargo, tal y como vamos a ver a continuación, creo que hemos llegado a niveles muy interesantes en los que, al menos a nivel cualitativo, no tan exactamente cuantitativo, pero sí cualitativo, podemos generar escenarios numéricos que sean representativos de lo que realmente puede estar pasando en un túnel, ¿no? Nunca van a ser perfectos, como dije, porque un túnel, especialmente un túnel excavado en roca, pues va a cambiar sus condiciones casi metro a metro, ¿no? Pero en algunos casos podemos llegar a tener escenarios, como dije, bastante interesantes. Entonces, vamos a empezar por plantear el problema del contorno de excavación. Entonces vamos a definir 4 casos. El primer caso es el más favorable y el más fácil de estudiar, que sería un medio masivo, que puede ser una roca masiva o una roca con muy pocas discontinuidades, o un suelo que se pueda excavar con maquinaria de manera suave
y por lo tanto, pues tener esta geometría más regular, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme, o bueno, en ese mismo material, perdón, podríamos excavar con explosivos y evidentemente pues tendríamos algo un poco más irregular, pero al ser el medio masivo, pues quizás no sería tan marcada esa rugosidad de la excavación. Luego hay algunos tipos de macizos rocosos que tienen una estructura muy marcada, dominada por una familia principal. Esto sucede en rocas sedimentarias, en muchas metamórficas, donde ya sea la estratificación o la esquistosidad dominan mucho la forma que adquiere la estructura. Y finalmente, pues el caso más típico, que son los macizos rocosos en rocas con varias familias de discontinuidades, que se excavan con explosivos y pues obviamente son los contornos más complejos y más irregulares. Entonces, aquí la fotografía de un perfil típico, de una excavación típica. Si observan ustedes la escala de esta persona y el tamaño, digamos, las dimensiones de esas oquedades, de esas entrantes y salientes de roca, pues son entrantes y salientes de varios centímetros o incluso de metros. Y en este caso, una roca relativamente de más o menos buena calidad, que no requería marcos metálicos ni mayores sostenimientos. Entonces, el concreto lanzado no es tampoco es no tiene tanto espesor. Entonces, si vemos un detalle de esta pared, pues vamos a ver que efectivamente es, por puro sentido común, pues es difícil pensar que esto en su geometría real se va a comportar como un arco completo que recibe cargas. Además, tampoco es el objetivo de este tipo de sistemas, ¿no? O sea, el túnel se autosoporta en su mayor parte y el concreto lanzado no está diseñado para recibir cargas homogéneas a su alrededor, sino más bien para proteger y evitar movimientos locales de bloques que puedan eventualmente generar un mecanismo de mayores dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver este esquema. Aquí vamos a tomar un perfil de excavación típico. Vemos el contorno excavado y vemos las discontinuidades, ¿no? Las discontinuidades formando pequeños bloques. Entonces, vamos a definir otro concepto que se llama la técnica de recubrimiento. Y la técnica de recubrimiento tiene que ver con dos factores fundamentales, que es el espesor de concreto lanzado y la forma en la que se recubre ese contorno excavado, ¿no? En el caso más simple, lo llamamos sellado con un cierto espesor, que simplemente es lanzar el concreto siguiendo el contorno de la excavación en una capa que sería más o menos, o pretendemos que sea más o menos de un determinado espesor. En el siguiente caso, además, añadimos un poquito más de concreto, dando un cierto redondeo a esas puntas, tanto a las entrantes como salientes, con el objeto de reducir un poco o parcialmente esa rugosidad. La tercera técnica de recubrimiento sería rellenar esos huecos hasta prácticamente eliminar la rugosidad. Y todo esto, hasta este momento, todo esto sin ningún tipo de fin estructural mayor que, como dije hace un rato, dar estabilidad local a mecanismos muy puntuales en el contorno excavado. El quinto esquema sería ya pretender darle un mínimo espesor de recubrimiento completo, también no pretendiendo dar fines estructurales. Y finalmente, el último caso, ahí sí, ya procuramos que haya un espesor mínimo de trabajo estructural que se cumpla en todo el perfil de excavación. Entonces, dependiendo de estos esquemas, vamos a decidir entre uno u otro tipo de análisis y diseño, técnica de diseño para nuestra capa de concreto lanzado. Entonces, aquí hay otro esquema y no hay tiempo, desafortunadamente, de ahondar en los detalles de todo esto, pero como dije, se los dejo en el material, y si ustedes quieren profundizar o quieren mayor explicación, pues estoy completamente abierto a que me escriban, se comuniquen conmigo y les puedo pasar las publicaciones completas y los estudios completos, ¿no?
Nada más voy a decir, de acuerdo a las figuras que vimos anteriormente, pues tenemos estas distintas técnicas de recubrimiento y distintas maneras de aproximarnos geométricamente a una capa, digamos, que llamamos equivalente. Me refiero a que si nosotros vamos a hacer un cierto tipo de análisis estructural, ya sea con elementos finitos o diferencias finitas o lo que sea, eh, no es, bueno, se puede, pero siempre será algo que va cambiando continuamente en la excavación. Voy a tratar de dibujar aquí. Si yo tengo un cierto perfil de esa excavación y una cierta forma de este concreto lanzado, pues si yo voy a hacer una serie de cálculos, yo puedo considerar un espesor equivalente, pues ese espesor equivalente va, en mi modelo de análisis, va a resultar en una capa, digamos, homogénea con la geometría constante de elementos sólidos para la modelización del comportamiento del concreto, o en elementos estructurales típicos como los que mencioné hace rato, que serán placas, vigas o cascarones o lo que sea, ¿no? Entonces, de cualquier manera, la aproximación de análisis en muchas ocasiones pues se hace, como dije, a partir de una cierta figura, de una cierta configuración geométrica que representa a la realidad, que es bastante más compleja. Entonces, la primera parte, o esto que presento aquí, incluye las fórmulas y los parámetros, tanto geométricos como de rigidez y de resistencia, bueno, básicamente rigidez, que nos permiten encontrar esa geometría equivalente. Más adelante vamos a ver los ejemplos y va a quedar quizás más claro. Entonces, bueno, aquí simplemente estamos haciendo la definición de esta nomenclatura, de los tipos de recubrimiento, y esos perfiles rugosos reales pueden obtenerse con bastantes técnicas modernas que tenemos hoy en día. La más bonita, digamos, y la más costosa también en términos económicos, pero casi la más precisa es el túnel Scan. La marca más que digo yo que es la más buena es la Amberg, y conforme vamos avanzando en la excavación, pues podemos ir tomando esos perfiles, y lo que se recomienda es tomar los perfiles de excavación antes y después de la colocación del concreto lanzado para obtener las secciones reales del concreto, no solamente con fines de cálculo o de revisión de la estabilidad, sino también con fines de cuantificación y control de obra y de control de volúmenes, ¿ok? Nosotros lo que hicimos en este estudio, no teníamos el túnel Scan, pero sí teníamos una estación total Leica bastante buena, y elegimos un tramo de un túnel para hacer este estudio. El tramo en particular era un tramo de 20 metros, y íbamos avanzando metro a metro, y cada metro íbamos haciendo el levantamiento del perfil real del túnel. Entonces aquí en esta figura vemos la línea punteada es el perfil teórico de excavación, o la línea máxima de excavación del proyecto, y las líneas, los grises es el montaje de todos los perfiles que levantamos para este estudio, ¿ok? Y después también tengo todo el material para mostrarles o explicarles en otra ocasión, pero lo que hicimos fue desarrollar una aplicación matemática a la que llamamos el simulador de perfiles. El simulador de perfiles es un programa que se alimenta de todos los datos geométricos de cada uno de estos perfiles, datos geométricos como la longitud de las puntas, de las entrantes y salientes, los ángulos, dimensiones varias que se toman en muchas secciones, y después se les hace un tratamiento estadístico a partir de técnicas de estadísticas clásicas, y también con una herramienta que se conoce como generador de congruencia lineal, que se basa en números aleatorios. Se alimenta esa rutina con esos datos reales, y se procesan de tal manera que al final del proceso conseguimos un perfil que llamamos perfil estadísticamente representativo de un cierto tramo del túnel.
Aquí, por ejemplo, estamos marcando las distancias entre la línea teórica de excavación y la línea real de excavación. Eso es parte de los parámetros que se introducen. Y aquí, por ejemplo, estamos haciendo una gráfica entre la distancia de un determinado tramo de arco, digamos un tramo como este de arco de la excavación, empezando de 0 a 14 metros, o sea, sería un arco de 14 metros, y estas gráficas son las distancias de la línea teórica en entrantes y salientes de la roca, ¿no? Entonces sería una cosa como estas distancias de las entrantes y salientes. Además, debido a la propia estructura del macizo rocoso, que siempre tendrá alguna tendencia o ciertas familias preferenciales que lleven una dirección marcada que producen que esas entrantes y salientes se sesguen hacia alguna dirección, pues también necesitamos una cierta línea de tendencia que es parte de los datos que alimentan esta rutina matemática, y obtenemos para varios de esos parámetros geométricos que medimos, obtenemos sus correspondientes funciones de probabilidad con sus correspondientes medias y desviaciones estándar, y finalmente, después de ese tratamiento estadístico, obtenemos este perfil que ven ustedes en rojo, que representa la tendencia o el promedio o esto que es estadísticamente representativo de todos los perfiles levantados en un determinado tramo. También recomendamos no hacer tramos demasiado largos, pueden ser de 10 o de 20 metros máximo, y el tratamiento estadístico también lo hacemos por sectores de túnel, por lo mismo que dije que hay ciertos sesgos debidos a la propia estructura de la roca. Entonces hacemos unos 5 tramos, digamos un tramo de aquí a aquí, un tramo de aquí a aquí, otro aquí y otros que serán las zonas del banqueo, ¿no? Y después, como dije, hacemos un levantamiento cuando se hace el avance en la roca, y después otro levantamiento cuando se coloca la capa final de concreto lanzado. Hacemos el mismo tratamiento estadístico y llegamos ya a que obtenemos el perfil estadísticamente representativo del concreto lanzado, y al final tenemos esta sección de concreto lanzado que decimos, pues, más o menos representa ese tramo de túnel. Y aquí estamos contemplando todas las rugosidades y todas las imperfecciones también de la técnica de lanzado. Entonces, con esto ya tenemos dos posibles maneras de aproximar el problema, que sería la forma, digamos, la forma que sería el espesor representativo regular, el espesor equivalente, o el espesor, digamos, real, entre comillas, o cuasi real, que es el perfil rugoso. Bueno, y por razones de tiempo voy a tener que ir rapidito. Aquí hay un ejemplo de la malla de elementos finitos del caso representativo, y eso lo aplicamos a un túnel en particular, que es el túnel de Acapulco, más o menos reciente. Ese túnel tiene poquitos años que se terminó, y estaba en un macizo rocoso granítico bastante noble para su estudio. Aquí muestro simplemente algunos de los parámetros geométricos que necesitamos para esto de los espesores equivalentes, y para cada técnica de cobertura de las que presenté antes hay un cierto parámetro que nos va a ayudar a obtener esas secciones equivalentes. Luego se hace también un estudio muy riguroso de la estructura del macizo rocoso, y a partir de esta se dibujan o se definen los mecanismos de inestabilidad local más representativos para ese tramo de macizo rocoso. Esto es una representación muy realista del fracturamiento de esa roca, y a su vez tenemos también nuestro perfil de concreto lanzado cuasi realista, ¿no? Digamos. Y para cada uno de esos mecanismos se estudia el desempeño del concreto lanzado. Es decir, ¿qué pasa si el bloque A se me suelta y entonces se queda sin apoyo el bloque B, y también pone a trabajar el concreto en ciertos puntos? Aquí podemos ver la manera en que estudiamos localmente esos mecanismos, ¿no? Y entonces eso nos permite
como dije, revisar ese desempeño del concreto lanzado a nivel local. Aquí hay otro mecanismo, que es el mecanismo 2, cuando se suelta este pequeño bloque y entonces el otro bloque tiende a girar. También hacemos una representación. Digamos, estas animaciones son más con el objeto de estudiar o de entender esas solicitaciones locales, ¿no? Aquí tenemos este otro mecanismo, y así sucesivamente vamos definiendo todos los mecanismos que consideramos posibles o representativos, y para cada uno de ellos vamos a ir haciendo un análisis. También podemos hacer el cálculo o una representación, digamos, de lo que sería el mecanismo, todos los mecanismos actuando completos. Aquí estamos viendo toda la cinemática completa de este tramo en particular, y bueno, pues seguimos. Entonces, para el mecanismo 1, por ejemplo, tenemos, esta es la geometría o la cinemática de ese mecanismo, y estas serían las formas en las que estaría trabajando el concreto lanzado en estos 4 puntos, el punto A, B, C y D, y para cada uno de esos mecanismos obtenemos sus fuerzas axiales, sus momentos flexionantes, sus fuerzas cortantes, y revisamos con el diagrama de interacción, la flexo-compresión, por dónde estarían los momentos subaxiales con respecto a la resistencia de ese tramo de ese concreto lanzado. Ojo, aquí si ustedes se fijan, sí tengo un espesor equivalente. Aquí no tengo el concreto con su rugosidad, sino estamos trabajando con el concepto de espesor equivalente con las fórmulas que expuse anteriormente. Luego, pues también podemos revisar sus fallas locales o sus comportamientos elastoplásticos a nivel local, y lo mismo pues para todos los mecanismos, ¿no? Tenemos aquí los puntos críticos del concreto lanzado, sus fuerzas internas o elementos mecánicos, su posición respecto al diagrama de interacción, y así nos vamos yendo con todos los mecanismos. Ahora, un detalle que quiero hacer énfasis es que, si ustedes observan, en algunos casos, en algunos puntos, los momentos axiales están en lugares respecto al diagrama de interacción que están muy juntitos, muy pegados al diagrama de interacción. Eso ya lo veremos más adelante, pero no pueden alejarse del diagrama de interacción porque tenemos una formulación elastoplástica avanzada para el modelo constitutivo del concreto lanzado, que corresponde perfectamente con la ley de esfuerzo de formación, tanto en compresión como en tensión, que sigue la norma europea, y los diagramas de interacción los dibujamos a partir de la teoría de la norma europea. Entonces, al ser elastoplástico, pues es imposible que el concreto lanzado se vaya fuera del diagrama de interacción. ¿Ok? Y bueno, aquí están todos los mecanismos, otra representación de la cinemática, tanto sin el concreto lanzado como con el concreto lanzado. Y bueno, pues ya, y cuando utilizamos el modelo, digamos, cuasi realista, o el modelo estadísticamente representativo de la capa de concreto lanzado, pues, y activando todos los mecanismos cinemáticos de las familias de discontinuidades, pues obtendríamos una cosa como esta. A ver, nadie pretende decir que este es el diagrama de momentos de ese tramo de túnel, pero sí sirve un poquito para ilustrar cómo en un escenario, en la reconstrucción de un escenario que podría efectivamente ser muy real, pues la distribución de fuerzas en el concreto lanzado es extremadamente compleja, y esto nos ayuda a pensar en la conveniencia o no de hacer otro tipo de modelos simples con elementos tipo placa o tipo viga, ¿no? Entonces, en fin, aquí están las fuerzas axiales y los cortantes. Bueno, eso, y aquí los contornos de esfuerzo relativo, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos están ciertos puntos del concreto lanzado del límite de resistencia, y así ver quizás cuáles son las zonas más críticas o las zonas que posiblemente convenga reforzar en este tramo de túnel. Hasta aquí los macizos rocosos. Ahora vamos a pasar al tema de los suelos o de las rocas masivas, en donde los contornos excavados son regulares y las capas son gruesas, ¿no? Aquí hay un ejemplo del lado izquierdo sería la técnica esta del sprayed concrete lining, que es, bueno, tiene sus cosas, pero se utiliza en muchos países.
donde el concreto lanzado realmente sí forma estructuras rígidas, estructuras cerradas, estructuras que trabajan en conjunto para recibir las fuerzas que imprime el terreno y el trabajo correspondiente. Aquí hay una fotografía de un típico túnel en suelos excavado con maquinaria. Pueden ver que el contorno es bastante suave. La técnica de diseño estructural que utilizamos tiene ya muchos años en desarrollo y particularmente se utiliza para mezclas de concreto lanzado con fibras metálicas, ¿ok? Hace muchos años que ya estamos dejando de usar la malla electrosoldada, ya la fibra metálica se ha impuesto mucho en la excavación de túneles por la eficiencia, en la seguridad y buen desempeño estructural. Entonces, para diseñar un elemento, una estructura en la que, digamos, la sección resistente ya no es la sección clásica en la que tenemos la parte del concreto y una cierta posición de un refuerzo de acero, entonces la teoría estructural clásica pues a partir de las diagramas de deformación y de esfuerzo y de la posición de las barras, pues hacíamos todo el cálculo de los momentos axiales para un diagrama de interacción, para calcular por flexo compresión. En este caso ya no, porque ya no están las barras aquí, sino que tenemos una mezcla de fibras que están en teoría homogéneamente distribuidas en toda la mezcla. Tampoco voy a poder dar toda la teoría, pero bueno, toda la técnica de diseño y todas las ecuaciones que utilizamos para definir la sección resistente y para definir esos esfuerzos y deformaciones se apoya en la típica prueba de viga. En el caso del concreto lanzado utilizamos una prueba de placa, pero bueno, el principio es básicamente el mismo, una viga con dos apoyos y una carga en el centro, y a la que se le hace una pequeña muesca y esta viga se la lleva a la falla, ¿ok? Entonces lo que medimos en esa prueba de laboratorio son las fuerzas, medimos la fuerza en el pico, y lo que nos interesa, digamos que la fuerza en el pico, la fuerza de flexión, o la flexión a la que se produce la primera grieta, pues es algo bastante conocido, no tiene mayor problema encontrarlo, pero dado que la mezcla tiene fibras metálicas, pues nos interesa todo el trabajo estructural que hace en la rama residual, es decir, a partir de que se forma la primera fisura, todo el proceso de falla del elemento estructural es en residuales, y estos residuales se miden en el laboratorio en tanto a ciertos niveles de deformación, de flexión, o ciertas aperturas de la muesca que dije anteriormente que se hace aquí abajo. Esta muesca tiene un cierto espesor y esa muesca va creciendo conforme se va abriendo la fisura. Entonces podemos medir tanto la muesca como la deflexión, y a través de una serie de fórmulas que llevan muchos años en desarrollo y que han pasado con una evolución muy grande, se obtienen, a partir de estas fuerzas residuales, se obtienen los esfuerzos residuales en tensión, en flexotensión, y este es el diagrama de esfuerzos en flexotensión, donde tenemos el esfuerzo de pico, el primer residual y el último residual. Estos tres sigmas, por eso se llama el método sigma epsilon, esos tres sigmas van a ser los parámetros de diseño más importantes a partir de los cuales vamos a obtener los diagramas de interacción. Y el diagrama de compresiones, es este de aquí abajo. Tenemos una primera rama lineal, una segunda rama en hardening, que es parabólica, y un último, un decaimiento de resistencia hasta un cierto nivel de deformación último, que ya estamos también en la zona residual. Entonces, a partir de esta técnica y utilizando la ley esfuerzo de formación del código modelo de Europa, es que surgen todas las fórmulas que al final nos conducen a un diagrama de interacción
representativo de esa mezcla con fibras metálicas. Aquí están los diagramas de esfuerzos y de deformaciones. Entonces vemos cómo en el caso de los esfuerzos tenemos la rama de compresión con esta forma, y en el caso de las tensiones, si en la teoría estructural clásica, donde aquí tenemos unas barras de acero, pues tendríamos simplemente una fuerza de tensión representativa de este área de acero y la resistencia del acero, pero en este caso ya no, sino que al tener las fibras distribuidas así, tenemos un diagrama de esfuerzos continuo con el que vamos a obtener ese diagrama de interacción. También esta técnica nos permite simular el comportamiento estos modelos nos permiten simular el comportamiento en el tiempo. Podemos establecer leyes tiempo dependientes para que nuestras mezclas de concreto vayan evolucionando en rigidez y en resistencia a la medida en que se van haciendo las excavaciones. Por ejemplo, esta es una animación muy simple en la que cada color de estas capas de concreto lanzado representa una edad en el tiempo. Digamos, si cada avance de excavación fuera de un día, pues cada tramo de concreto lanzado tendría una rigidez y resistencia distintas de acuerdo a su edad. ¿Ok? Tenemos unas leyes constitutivas nuevas que se utilizan en los programas de elementos finitos que tienen esta tiempo dependencia, y podemos también hacer comparativas del comportamiento a partir de ensayos de laboratorio, y también hacer las correspondientes simulaciones numéricas de cómo se comportan estos materiales en laboratorio. Hay una parte muy importante de nuestro estudio que es el fenómeno de localización y la dependencia del mallado. A grandes rasgos, una malla de elementos finitos o de diferencias finitas, cuanto más fina es, pues trabaja mejor y es más realista, y cuanto más gorda es, pues menos, ¿no? El problema es que como vamos a trabajar en la parte, sobre todo en la parte residual del comportamiento del concreto, pues eso significa estar en el post-pico, y en el post-pico la dependencia del mallado es muy, muy grande, ¿no? Entonces, para un mismo experimento, un cubo con distintos niveles de refinamiento en su discretización, pues tenemos un comportamiento post-pico muy, muy diferente, ¿no? Y eso es un problema matemático que lleva muchísimos años en proceso de mejorar las técnicas de resolución y todo eso, ¿no? Pero lo que hicimos nosotros fue hacer un programa, en el programa FLAC, hacer una rutina matemática que nos permitiera quitarnos esa dependencia, y lo pudimos comprobar con mallas, y reproducir ensayos de laboratorios con mallas de distintos espesores. Y entonces tenemos, bueno, aquí viene explicado todas las ecuaciones que desarrollamos para evitar esa dependencia, y al final, si ustedes observan, aquí tenemos varias mallas, una muy fina, y otras medias, y una muy gorda, y al final lo que conseguimos fue que en todas las mallas nos diera un comportamiento en el post-pico bastante parecido. ¿Ok? Ya nos quitamos esa dependencia. Y lo mismo hicimos tanto para las pruebas de compresión simple como para las pruebas de tensión directa, como para las pruebas estos son los de tensión directa. Vemos que ya al final tenemos estos resultados que son todos nos quitamos mucho esa dependencia, son todos muy parecidos. Y después tenemos la prueba de absorción de energía, que es típica también del concreto lanzado. Hicimos también varias mallas de distintos espesores, hicimos nuestras propias pruebas de laboratorio, y en las simulaciones pues obtuvimos resultados bastante buenos y bastante poco dependientes en el mallado, ¿no? También hicimos la prueba de flexión, que es la misma que presenté hace rato de la viga, pero en el caso del concreto lanzado se hace en panel cuadrado. Y bueno, pues obtuvimos comparativas con resultados experimentales bastante buenas. Lo mismo hicimos en elementos finitos con el programa Plaxis. Hicimos también un tratamiento matemático interesante. También reprodujimos todas las pruebas de laboratorio básicas del concreto lanzado, y ya después entramos en una serie de simulaciones con distintos mallas para un túnel, con distintos refinamientos en dos dimensiones, en 3 dimensiones, en diferencias finitas, en elementos finitos. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, un caído que se presentó en un túnel cercano, en la misma formación que estábamos trabajando,
pues hicimos las correspondientes simulaciones de ese colapso, y obtuvimos resultados bastante buenos, tanto en elementos finitos como en diferencias finitas. Y lo más interesante de todo este tratamiento matemático es que los resultados de fuerzas axiales y momentos en esa capa de concreto lanzado, cuando se produce el colapso de la estructura, podemos observar que para distintas combinaciones de carga y de módulo elasticidad del terreno, los resultados se pegan casi perfectamente al diagrama de interacción. Y ya habiendo comprobado todo esto, hicimos un estudio muy bonito de un tramo de metro aquí en la Ciudad de México. Fue un estudio completamente real. Aquí tenemos la excavación exactamente como se estaba generando. Y tenemos aquí, por ejemplo, esta gráfica, es la gráfica de avances de las distintas etapas de excavación, calendarizada. Entonces programamos los modelos para que fueran exactos, que los eventos constructivos fueran exactamente iguales a la obra y que las geometrías de las etapas de excavación fueran exactamente iguales que las de la obra. Aquí podemos ver un tramo de esa simulación. Y me quedan 5 minutos, vamos bien. Ahí vemos cómo se va generando una excavación, ¿ok? Y bueno, aquí hay una representación también de las distintas edades del concreto lanzado. Y después, como estábamos haciendo una instrumentación también bastante rigurosa, pudimos, a través de un retroanálisis, hacer que el modelo en algunas secciones que escogimos para que fueran estaciones de control, pudimos hacer que los modelos, el modelo tridimensional en primer lugar, tuviera una historia de deformaciones lo más parecida posible a lo que estábamos instrumentando, con lo que al llegar a este resultado dijimos, bueno, pues ya tenemos un escenario geotécnico cuasi realista, bastante representativo de lo que está sucediendo en ese túnel. Y precisamente, y luego también calibramos el modelo de 2 dimensiones, porque un modelo como este puede tardar varios días en correr y su grado de refinamiento no es es poco. Tenemos elementos muy gruesos y son muchos días de espera para que el modelo termine. Y en cambio, con un modelo de 2 dimensiones, tenemos la posibilidad de hacer modelos mucho más finos y obtener ya los resultados estructurales del diseño a partir de los de 2 dimensiones. Entonces, lo que hicimos fue calibrar los modelos de 2 dimensiones con los de 3 dimensiones, tomando en cuenta todos los efectos de la tridimensionalidad del problema. Y una vez que el modelo de 2D era prácticamente idéntico al de 3 dimensiones, pues ya aquí están otra comparación de los puntos que son los resultados instrumentados, la línea azul que es la línea del modelo 3D, la línea roja que es la del modelo 2D. Entonces vemos que la aproximación es bastante buena. Aquí, bueno, pues es una animación del proceso deformacional mientras va avanzando la excavación. Y finalmente obtenemos ya las fuerzas internas en el concreto lanzado, que son las fuerzas axiales, los momentos flexionantes y las fuerzas cortantes. Y aquí, bueno, varias figuras de deformación en varios eventos. Aquí están los puntos de control y otra calibración, otro ejemplo de la calibración 3D, 2D, que es casi perfecta. Y finalmente, el diagrama de interacción donde ponemos todos estos puntos, que son los puntos de flexo-compresión de toda la capa de concreto lanzado. Y el objetivo de este estudio era que la autoridad del metro permitiera a la contratista eliminar, en el concreto lanzado de proyecto venía doble malla electrosoldada, y pues claro, en un problema de tiempo y de riesgo para la gente estar poniendo 2 capas, dos mallas electrosoldadas y después el concreto lanzado. Entonces se sustituyó la malla por el uso de fibras metálicas, y esta que ven aquí es el diagrama de ese concreto con doble malla electrosoldada, y este es el diagrama de interacción con las fibras metálicas. Y aquí están todos los resultados de momentos de flexocompresión del concreto, y con eso se logró convencer a la autoridad de que era conveniente ese cambio. Y aquí está el modelo de diferencias finitas con el que se hizo básicamente lo mismo, y aquí está la comparación entre los resultados del modelo de diferencias finitas y el de elementos finitos, que fue bastante buena. Y bueno, básicamente de eso se trata mi charla, y
No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Estoy aquí para escuchar. Bien, ingeniero, tenemos una consulta del ingeniero Evandro. Nos indica, por modelos avanzados, entiendo modelos tridimensionales, con leyes de comportamiento complejos, modelos constitutivos. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Mm. A ver, el hecho de que sean avanzados no necesariamente tienen que ser tridimensionales. De hecho, la tridimensionalidad hoy en día, a pesar de que ya tenemos computadoras muy potentes o servidores muy potentes, sigue siendo una cuestión cara a nivel del tiempo que te toma hacer un modelo, el tiempo que te tardas en correrlo, etcétera. Y el grado de refinamiento todavía no alcanza a ser muy grande, ¿no? Entonces, sí, obviamente el hecho de ser tridimensional ya es un avance bastante importante, ¿no? Pero aquí avanzados me refiero a tres características, yo creo, fundamentales. La primera es la modelización en el tiempo, que tú puedas programar un modelo que obedezca a tiempos reales de construcción y a la evolución real del concreto, que incluso la puedes estar verificando en laboratorio. El otro aspecto importante sería el comportamiento elastoplástico que se adapta a la realidad del concreto. Es decir, ya no es nada más usar como antiguamente usábamos un modelo elástico lineal y simplemente verificábamos de no pasarnos de la resistencia, pero físicamente el modelo podía adquirir cualquier resultado porque la resistencia en un modelo elástico lineal es infinita. Entonces, eso te limitaba muchísimo a no pasar ciertos umbrales de trabajo de las estructuras y te arrojaba pues diseños muy conservadores. Hoy en día podemos trabajar en la elastoplasticidad hasta niveles de deformación últimas estados límites de esfuerzos que no necesariamente tener zonas del concreto que estén llegando a los estados límite quiere decir que vaya a haber una inestabilidad generalizada o que vaya a haber un problema. En fin, no trabajamos en residuales, podemos hacer que con esas técnicas representar de manera muy acertada el trabajo post pico del concreto cuando se le añaden un refuerzo de acero, pueden ser tanto fibras como barras o como malla, eso es otra característica que los hace avanzados. Y el otro es el tratamiento que podemos darle matemático para que ese grado de refinamiento de los modelos sea lo menos dependiente posible que los resultados sean lo menos dependientes posibles, ¿no? Yo diría que esos son los grandes avances de estos últimos años. ¿Alguna otra? El mismo ingeniero nos consulta y Agua, ¿consideró algún modelo con suelo saturado? No, en este caso no, porque hemos estado trabajando en terrenos secos y en rocas. Sí lo podemos hacer, pero en realidad aquí de lo que se trata es de representar el concreto. O sea, esto mismo lo puedes aplicar a terrenos con expansividad o con saturación o con flujo o parcialmente saturados. Eso ya es la parte, digamos, técnica, ¿no? Y eso se puede hacer sin ningún problema. Bien, debido a que ya no hay más consultas, bueno, le agradecemos por parte del 21 CONIC. Muchas gracias por su presentación. Eh, bueno, ¿tiene Gracias algunas a palabras ustedes. últimas? Sí, no, que otra vez agradecer a mis colegas peruanos y para mí siempre es un placer y un honor trabajar con Perú. Aquí estamos para lo que necesiten, cualquier consulta o cualquier inquietud que tengan, pues estamos aquí para recibirla y pues espero que sigan pasándola bien en este congreso, sigan disfrutándolo y pues espero verlos pronto y espero que sea físicamente en Perú. Bueno, que vaya muy bien. Hasta luego.